Bienvenidos una vez más a su programa La Búsqueda. Recuerde que siempre vamos en esa búsqueda. ¿Búsqueda de qué? Búsqueda de la palabra de Dios, de la oración, búsqueda de milagros. Y este día están acá unos queridos amigos, hermanos de la comunidad y del ministerio también de alabanza Beersheba, Nadia y Fran. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Tony. Gracias, de verdad que qué bonito poder estar acá. Hemos pues tenido algunas experiencias previas, ya un poco más de 20 años de historia. Creo que hemos sido testigos de muchas cosas. Sí, así es, así es. Es importante lo que vamos a hablar ahora, así que vamos a ponernos en las manos de nuestra Madre, Amén. Nuestra Madre Santísima, y vamos a decirlo en latín. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y amén. Hoy sí, estamos listos. Hoy nos visita Nadia y Fran. ¿Por qué? Porque ellos traen un tremendo testimonio. Yo tengo de conocerlos a ellos, como decía Fran, alrededor de unos 20 años, ¿verdad? Por ahí, sí, por ahí más o menos. O 25 quizás, porque sí, no, unos dejémoslo 20 años. 20 mejor. 2004, 2005. Y yo recuerdo que desde que los conocí, pues Nadia ya cantaba, pues desde chiquita cantaba y todo. Y Fran se acababan de casar en ese tiempo. Sí. Queremos compartir y a mí me alegra mucho que estén ellos acá, acostado por el tiempo, por los quehaceres, el trabajo y todo, pero Dios sabe el momento. Este es el momento de Dios para compartir con todas las personas que van a ver este video, este impresionante testimonio. Yo quisiera que ustedes comenzaran ya, quizás comencemos como dicen desde el principio. ¿Cómo fue que ustedes se conocieron? ¿Dónde fue? Cuéntenos, ¿quién comienza? Tú empiezas. No, primero las damas siempre. Vaya, Nadia. Y que adelante. después dicen que uno habla mucho, ¿me entendés? Entonces, pero bueno, hablemos y empecemos por el principio. Bueno, resulta que dentro del testimonio como familia nuclear, nosotros regresamos a El Salvador. Y justo mi madre empezó a frecuentar la parroquia del Colegio Ricaldones de los Salesianos en San Salvador, y ella escuchó sobre un grupo de jóvenes llamado Encuentro de Jóvenes en el Espíritu, Eje. Y entonces ella nos motivó, tanto a mi hermana como a mí, a asistir al retiro que estaban estos jóvenes pues promocionando, ¿verdad? Fue en el año 2000. Justo nosotros estábamos por graduarnos de los colegios. Ambos somos exalumnos salesianos, Fran del Colegio Don Bosco y yo del Colegio María Auxiliadora. Y pues llegamos al retiro, mi hermana y yo, a ver a un montón de jóvenes entusiastas, ¿verdad? Yo recuerdo que a mí de entrada me impactó Fran. Y yo le dije a mi hermana, ¡Ey, qué bonito ese chero!, ¿verdad? ¿Cuál?, me dijo ella, el pelón. No, el otro, le dije yo. Es que la sonrisa es bien chiva, le digo, porque él estaba en una comisión que hacían las dinámicas, o sea, que te hacían reír, y él siempre tenía una sonrisa. Y era de los que más gritaban y te motivaban a que vos también estuvieras en ese ambiente. Claro, con 40 libras menos. Que quede claro. Por favor. Así fue como nos conocimos. En ese grupo Eje. Hace 25 años. Wow. Sí. ¿Qué edad tenían ustedes más o menos? Bueno, yo tenía 18 años y tú 19 o un año menos. Por ahí, sí, por ahí. En esa etapa de ya de sacar el documento de identidad, definitivamente. La cédula. La cédula, yo tuve cédula, de hecho aquí en El Salvador se conocía como cédula, el documento de identidad, al cumplir tus 18 años, ahora es DUI, ¿no? Pero sí. Fue en esos pasajes de nuestra juventud que logramos coincidir, ¿verdad? Ya Dios lo tenía programado, porque quiero decirte que, de 13 años, un niño de 13 años, se sienta una noche en su cama, a la orilla de su cama, y ora por su novia, que no conoce.
este niño tiene conciencia de Dios y le pide a Jesús, su buen amigo, ¿verdad? Que se lo han enseñado en el colegio salesiano, a que es tu amigo íntimo, ahí está, muy cerca de ti. Y le pido por una novia. Fue una inspiración, un toque del Espíritu Santo. Lo recuerdo perfectamente porque esa oración pues está aquí ahora a mi lado, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Y qué características le pedía? Sí, fíjate que yo me la imaginaba, yo le decía, mira, Jesús, yo quizá quiero una novia blanca, alegre, y que me quiera mucho, Y bueno, pues a primera vista, en el grupo de jóvenes, cuando ella llegó, se integraron, me sentí flechado, amor a primera vista, pero bueno, pues habían otras cosas en el ambiente en cuanto a que estábamos por graduarnos, bueno, en las mismas actividades de responsabilidad del grupo, en fin, ¿verdad? Pero se dio así y bueno, poco a poco Dios fue sembrando esa amistad entre nosotros y la cultivamos gracias a Él, porque pusimos en el centro de nuestra amistad a Jesús, en ese grupo, ¿verdad? Que cristocéntrico, ¿verdad? Salesiano, y ahí fuimos descubriendo admiración uno por el otro. Definitivamente ahí fue, ¿verdad? En este grupo, pues obviamente tú vas creciendo, ¿verdad? Vas avanzando con los años, vas subiendo de etapas, pasas de ser un formando que recibe a formar. Entonces ahí fuimos creciendo. Nosotros dábamos servicio en la parroquia, en el coro de las misas de domingo, y pues el servicio que se daba a los otros jóvenes que iban abajo de nosotros, y así íbamos creciendo. Y pues nosotros fuimos madurando en todo ese tiempo la responsabilidad. Creo que algo que a nosotros nos llamó la atención es que los dos estábamos bien decididos en querer hacer un mundo diferente. Creo que fue algo de las cosas que hablábamos, porque los salesianos conocemos mucho la palabra oratorio, que el oratorio es un lugar donde Don Bosco pues llamaba a los jóvenes los más tremendos, ¿verdad? Aquellos que nadie creía que podían cambiar, y a través de la enseñanza, del amor, de algún refrigerio y del deporte, los encaminaba en el camino de la fe. Y nosotros siempre pensábamos, que nosotros queríamos pasar por este mundo y marcar la diferencia. También hablábamos, ya siendo novios, que no iba a ser una tarea fácil. No sé por qué Dios ponía esas pláticas, ¿verdad? Bueno, sí sé ahora por qué. Y me recuerdo que yo le decía a Fran, bueno, yo sé que van a haber cosas difíciles, sin imaginarme cuáles, pero nada va a ser más fuerte que nuestro amor. Eso fue algo que en las cartitas que nos hacíamos, habían frases bien que nos han acompañado pues durante toda la vida, como por ejemplo remar mar adentro hacia aguas profundas, ¿verdad? Contra la marea, pues no dejarte llevar por la marea, sino que seguir avanzando. Entonces hay pequeñas cosas que en realidad sí nos hicieron hacer clic, darnos cuenta que los dos teníamos la misma forma de pensar y el deseo, ¿verdad? De ayudar a los demás y a nosotros mismos, obviamente, acercarnos más a Dios. Estaban en el mismo rollo, pues, de la iglesia, con los mismos visión, con los mismos proyectos. Bien bonito, o sea, es un noviazgo, al parecer, un noviazgo de cristianos, de gente de parroquia, gente comprometida, y todo iba bien, pues, todo iba bien ahí, y, bueno, y luego viene que se casan. Así es. Se casan. Sí, nos casamos, definitivamente pasamos un año de amigos, le logré pedir que fuese mi novia, ella hasta me regañó, ¿por qué te tardaste tanto? Pues yo estaba muy, digamos, enfocado en querer hacer las cosas bien. Y yo le dije, bueno, sí, entonces si tú me das la oportunidad de ser tu novio, pues tenemos que hablar con tus padres. Y yo supe en esa plática que eso no era un juego, ¿verdad? Yo supe que estaba ante un proyecto, ¿verdad? Porque los papás de ella me sentaron, obviamente, ¿verdad? Yo fui a pedir el permiso y cuando hablé con mi actual suegro, obviamente él me dijo, mira, aquí estas son las condiciones, ¿verdad? Nosotros hemos
criado a nuestra hija con estos valores y pues por ningún motivo voy a permitir que sean violentados, ¿verdad? Y yo claro que lo recibí no como una advertencia, sino una invitación, ¿verdad? Y comenzamos a caminar, logramos, pues, hubieron baches en el noviazgo, por supuesto, normal, ¿verdad? Estaba ella en la universidad, yo también estaba tratando de llevar mis estudios, trabajaba, continuábamos con el liderazgo dentro del grupo juvenil. Y bueno, se presentó una decisión. Comprometernos. Porque yo le decía, veía a los papás de ella y para mí siempre han sido un modelo, ¿verdad? Y me invitaban yo quiero experimentar esto, ese amor. Yo creo que ahí hay algo importante que comentar, que Frank no quería casarse años atrás. O sea, cuando empezamos a ser novios, él no tenía en su cabeza la idea de casarse o de tener hijos. Y eso fue algo que a mí no me hacía clic, porque yo no, pero si yo eso es lo que quiero, ¿verdad? Y yo creo que el habernos conocido durante 6 años, porque fuimos novios 6 años, yo creo que durante 6 años tenés muchas oportunidades de conocer a la persona, ¿verdad? Sí. Entonces, durante esos 6 años, realmente en él nació ese deseo de decir, casémonos, demos ¿verdad? El paso. Demos el paso, exacto. Éramos muy jóvenes, yo tenía 23 años. Él tenía 24 años, o sea, imagínate tú, ¿verdad? Ahora ya que nosotros somos papás muy juveniles y vemos a un joven de 23 años, realmente decimos, chiquito, qué pues, bichita estaba, ¿verdad? Sí. Pero yo sentía que era el momento y me sentía segura, me sentía motivada a hacerlo. Y así fue como pues planeamos. Nuestra boda fue, ese año de planeación fue un poco difícil porque sufrimos la pérdida de mi suegro, ¿verdad? Y eso fue un golpe duro para nosotros. Sin embargo, pues sabíamos que el plan Dios lo había hecho y nosotros continuamos pues queriendo hacer realidad ese propósito. Claro que sí. En este proceso de noviazgo, fíjate, Tony, que se nos daba la oportunidad de visitar con frecuencia el Santísimo. Con frecuencia. Por lo menos 1 vez, 2 veces por semana, si no 3. Porque a veces nos sentíamos tal vez preocupados, que la universidad o los trabajos, pero siempre dedicábamos un tiempo y visitábamos una capilla aquí en la colonia San Benito y nos sentíamos acuerpados definitivamente y yo sentía que cada vez era a pesar de que transitamos por esa inseguridad de que yo decía yo no me quiero casar, eso fue alrededor de los 3 años, 4 años, pero después superé eso, ¿verdad? Y dije, bueno, sí, esto es lo que quiero para mi vida. Pero no sabía lo que venía. No sabía lo que venía. Es decir, sí lo quería, pero cuando ya estaba ahí, comenzaron a suceder algunas cosas. Y yo creo que esto es muy habitual, muy habitual. A pesar, esto que te estoy diciendo y que les estamos compartiendo, que venimos de un grupo donde aprendimos ese amor verdadero, el amor a Dios sobre todas las cosas, el respeto entre hermanos. Jóvenes con principios, con valores. Con fe, claro. Con una vida de iglesia. Una vida de iglesia, orientados, nos orientaban nuestros padres, su familia, todos, ¿verdad? Y claro, todos felices. Bueno, mi hermana y mi mamá un poco consternadas todavía por el duelo, ¿verdad? Fue un golpe bastante duro. De hecho, quizá parte de algunas consecuencias, puedo decirlo, de ese duelo, pues fue alguna inestabilidad emocional de mi parte, ¿no? Pero gracias a Dios estaba con Nadia, porque ella me ayudó muchísimo, muchísimo. O sea, como verdadera amiga, ¿verdad? Como verdadera hermana. Que en el ideal, pues eso debemos ser, ¿verdad? Apoyo uno para el otro, ¿verdad? Como matrimonio. Ok, entonces llega el momento, se casan, forman un hogar. Sí. Y entiendo de que ya en ese proceso
que estaban como, yo creo que lo que duró la luna de miel, Sí. ¿cuántos meses fue que todo empezó a cambiar? Como, porque bueno. para aquellas personas, perdón Nadia, para aquellas personas que quizás van a estar viendo este programa, este video, es importante que usted abra bien los oídos y los ojos a lo que ellos van a decir, porque Satanás odia el matrimonio y va directamente a atacar el matrimonio. Y el punto de él, el final, el propósito, el objetivo de él es destruir el matrimonio, de una o de otra forma. En el caso de ustedes, entró por el lado de la adicción. Así es. ¿Verdad? Así es. Bueno, yo siempre digo en el testimonio nuestro que los problemas comenzaron justamente al casarnos. Nosotros, de hecho, no tuvimos luna de miel, así de salir a algún lugar, porque nos casamos en diciembre y yo en enero ya tenía que empezar mi año social. Entonces, ya el 3 de enero, 2 de enero, ¿verdad? Entonces, solo teníamos ese tiempo para organizar la casa y arrancar, ¿verdad? Sin embargo, pues también a mí me gusta resaltar que nosotros pues habíamos tenido relaciones antes del matrimonio y eso era algo que a mí me llevaba, sentía como una carga en mi corazón. De hecho, una espinita que a mí no me había dado paz, ¿verdad? Resulta que casi recién casados, nosotros hicimos un retiro de esposos, recién casados, todavía digamos no habíamos experimentado pruebas fuertes. Y recuerdo que yo me confesé al respecto y yo le dije al sacerdote, yo esto ya lo he confesado muchas veces, pero yo no siento paz. Y creo que esa fue la última vez que yo lo confesé porque el sacerdote tuvo unas palabras tan bellas y me dijo, Dios perdona y olvida. Claro. Si tú lo sigues haciendo porque tú crees que Dios sigue teniendo contra ti algo, ¿verdad? Entonces eso sanó mi corazón de una manera bastante especial porque no quiere decir que yo lo había, ¿cómo te digo? Le había faltado, no te quiero decir que uno no falta, porque obviamente pues es una falta grave, ¿verdad? Pero yo sentía que tal vez las consecuencias que yo iba a sufrir era porque Dios no me había perdonado. O sea, había un sentimiento de culpabilidad. Ah, sí, tenía un sentimiento de culpabilidad. Bueno, después de ese retiro empezaron justamente los problemas. Fran tenía durante nuestro noviazgo la adicción al cigarro, pero él pues me había dicho que por amor a mí lo iba a dejar porque a mí no me gustaba el olor, ¿verdad? El olor al cigarro no me gustaba. Sin embargo, pues él continuó con la práctica. Obviamente cuando sos novio no vivís con la persona todos los días, no te das cuenta de sus acciones, pero ya viviendo juntos, pues él me decía, voy a salir a fumarme un cigarro. Eran cosas que a mí no me daban mucha paz, porque pues él olía a eso y yo repudiaba eso. Y sentir un rechazo hacia alguien que amas es bien duro, porque tú quieres amarlo, pero al mismo tiempo sentís esa distancia. De hecho, yo recuerdo que fue bien duro y cuesta reconocer esto, que el día que nosotros nos casamos no fuimos a una luna de miel, pero ese mismo día nos fuimos a la casa donde ya íbamos a vivir nosotros. Y yo recuerdo que lloré porque extrañé mi casa, o sea, extrañé la figura de mi padre entrando al cuarto y yo quise verlo de reojo y él darnos la bendición. Y eso a mí me enterneció y lloré. Y recuerdo que el comportamiento de Fran para mí fue irreconocible porque me dijo, mira, las cosas no se van a arreglar llorando en la vida. Como quien dice, ya estuvo bueno de tantas veces que te limpié las lágrimas porque yo soy bien llorona, pero porque soy emotiva también. Sí. Como la mayoría pero de yo mujeres, sentí, algunas. Yo sentí un golpe. Sí, claro. O sea, yo no dije, te esperabas esa ¿cómo? respuesta. O sea, yo no me esperaba eso. Yo sé que estábamos muy jóvenes, él tampoco lo quiso hacer con una mala intención, pero sí sentí un golpe. Y después, así de un día a otro y así poco a poco, bueno, yo aquí no le voy a dar cuentas a nadie, ¿verdad? O sea, yo pues si quiero salir voy a salir, si no avisar a nadie. Y yo le decía, pero debemos de tener nuestras propias reglas. O sea, deberíamos nosotros de tener nuestro reglamento, digamos, como esposos.
¿a qué hora cerramos la puerta? O sea, por decirte así, ¿verdad? Pero no sentí como que él estaba dispuesto a hacerlo. Obviamente, pues, razones hay como él va a comentar, ¿verdad? Y empezaron esos problemas a hacerse más grandes cuando no solamente era el cigarro, sino que me voy a echar un par de cervezas. Y como era algo que no podía compartir conmigo, él lo que hacía era salir, ¿verdad? Primero la grada de la puerta y luego, pues, un poquito más allá y ya al momento que yo ya no sabía dónde podía estar. Sí. Tony, yo quiero agregar algo y puntualizar algo aquí. Fíjate que si nos casamos y comienzan nuestros problemas. Al casarnos, cualquiera, son dos mundos que confluyen en un mismo punto. Dos historias. Yo venía de una historia de un falso machismo, ¿verdad? Dentro de mi casa, porque mi papá fue alcohólico. Mi madre sufrió violencia intrafamiliar. Y yo veía eso, pues, y hasta cierto punto te va generando un callo emocional, psicológico y mental, y te va creando una estructura falsa en donde la mujer tiene que aguantar. Yo así me casé, a pesar de que nos conocimos en el grupo juvenil, pero habían estructuras dentro de mí, estructuras de pensamiento que me decían, no, así son las cosas. Y si no le gusta, pues que se aguante. Sí. Eso era lo que yo le aportaba, ¿verdad? Y ella aportaba justamente esa sensibilidad porque en el hogar, a pesar de que en todos los matrimonios hay problemas, pero venía de otra forma de enfrentar el estrés, cualquier tipo de situación, ¿verdad? A través del amor, a través de la fe, a través de otras cosas, ¿verdad? Que te ayudan. Entonces, eso fue chocante para mí, ¿verdad? Porque, bueno, es una distorsión, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? No sabes cómo responder. Como bien lo dice Nadia. Sí, yo tenía ese falso machismo, falsas ideas, que siguen estando en esta sociedad, alrededor del mundo, ¿verdad? Y por eso es bien importante destacarlo, porque no ha desaparecido, sigue estando ahí, siguen habiendo conflictos fuertes en las parejas, mujeres que son golpeadas, violentadas en sus derechos por ese falso machismo. Otro punto importante que acaba de destacar Nadia es el temor a Dios. Sí. Esta relación con Dios, en mi caso, no era profunda. Lo buscaba así, pero no era profunda. Nadia sí tuvo, digamos, esa profundidad desde chiquita. Y yo medianamente, o sea, fui así ondulante, digámoslo. ¿Y por qué ahora puedo decir esto? Porque ahí, como tú bien dices, Satanás se aprovechó para tocar el eslabón más débil. Claro. El eslabón de la cadena de la bicicleta es el más débil, el que se rompe. Así es. Nunca el más fuerte. Pero qué bueno que el más fuerte no se rompe, ¿verdad? Qué bueno. Porque él continúa. Y entonces aquí, a través de los vicios, mi papá en algún momento fumó, siempre tomó con mi abuelo, y para mí era una práctica social aceptada. O sea, sí fue chocante para ella porque estando de novios, pues no, tal vez no era tan evidente mi práctica. Y entonces yo lo comencé a hacer parte de mi estilo de vida. Y abandoné el otro estilo de vida, del tratar de llevar la vida como un cristiano comprometido. Y entonces ahí comenzó como la serpiente, ¿verdad? No, hombre, vos tenés la razón. Así como vos decís y actuás, así debe de ser. Y el engaño. El engaño. ¿Ves? Todavía no habíamos quedado embarazados de nuestro primer hijo y tuvimos una discusión súper fuerte a raíz de eso, ¿verdad? Porque él no llegaba a casa temprano, porque no me contestaba las llamadas, porque yo no sabía dónde estaba. Ya ves tú, la juventud, uno se empieza a hacer en la cabeza tantas ideas, yo quizá tiene otra persona, ¿verdad? O qué pasa, o sea, una gran inseguridad. Y las peleas entre nosotros. Recuerdo que yo le decía cosas que uno aprende, ¿verdad? Es que el amor es como una planta que tenés que regarla para que crezca y se fortalezca.
Y siempre recibía, pues lamentablemente, comentarios como, pues sí, pero yo no la quiero regar, digamos. No es textual lo que él me decía, pero quiero explicar más o menos. A tal grado que en esa discusión muy fuerte, él me dijo, ¿sabes qué? Mejor volvamos a estar como estábamos antes cuando éramos novios. Te estoy diciendo que ni siquiera habían pasado 10 meses. Ni un año. De que nosotros nos habíamos casado. Yo me sentí helada. Yo me quedé estática. Yo creo que nunca en la vida me había pasado, ni me ha pasado nuevamente eso. Yo me quedé como sin reacción. Y recuerdo que él me gritaba, Nadia, porque quizás notó en mí aquello que dije, si me acabo de casar, o sea, acabo de entregarle mi vida, ¿verdad? A él. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Y yo recuerdo que yo dije, bueno, como otros dichos que uno escuchaba, si este amor es tuyo, déjalo libre, y si regresará, ya ni me acuerdo cómo eran los palabras de consuelo, se da uno mismo, entonces ¿no? dije, bueno, voy si a agarrar mis cosas. Nunca lo fue. Agarré unas bolsas negras, metí todas mis cosas, y porque él me dijo, hoy te voy a llevar a tu casa de regreso. Metí las cosas y no sé a dónde Dios me dio fortaleza. Y llegamos a la casa de mis padres. Estaba mi padre, obviamente no se esperaba que sucediera eso. Yo callada, y yo le había pedido a Dios no llorar porque no quería que mi padre me viera en esa debilidad, ¿verdad? Porque un padre, pues quiera o no, sufre a la par de su hijo, ¿verdad? Entonces él me dijo unas palabras bien claras. Mira, hijita, me dijo, uno no puede obligar a nadie a que lo amen. Y aquí está claro. Estamos frente a una persona que ama, y me señaló a mí, y una que no ama, y señaló a Frank. Qué duro, y tú no puedes obligarlo a que te ame. Yo no sé, cómo te digo, cómo me sostuve diciéndote que soy tan frágil y todo, pero yo lo escuché y yo solo oía. Ni me recuerdo si fue una plática larga, porque casi inmediatamente me dijo, Frank, vamos a almorzar. Salimos de la casa y él empezó a llorar inmediatamente. Eso que te dijo tu papá no es cierto, porque yo sí te amo. Yo te amo. Entonces ni siquiera había sacado las bolsas negras del carro yo con mis cosas, ¿verdad? Y empezamos a hablar y pues regresamos a nuestra casa. No me terminé quedando ahí. Poco a poco, pues, quizá Dios fue obrando en nuestras mentes. Y así fue como a los 10 meses de casados, yo quedé embarazada de nuestro primer hijo, Alan. Y recuerdo que yo decía, ya que viene el niño, las cosas van a cambiar, ¿verdad? Ya Fran se va a concentrar más en nuestra familia, va a tener en quién prestar la atención. Pero no fue así, ¿verdad? Nuestro hijo nació y pues mi esposo, por los problemas de adicciones, tuvo un accidente en el carro. O sea, tuvimos que gastar el dinero de mi maternidad en arreglar ese carro, que son heridas que, quieras o no, una mujer, después de haber tenido un bebé, ¿verdad? Y vivir esas situaciones, le duelen. Entonces yo decía, bueno, ya va a pasar. Pero no fue así. Realmente todo iba incrementando. Una bola de nieve. Yo, como tú lo sabes, traté de concentrarme en mi bebé y en mi servicio en la iglesia. De hecho, tú sabes, embarazada, andábamos en la iglesia, cantábamos retiros, ya nuestros bebés en brazos y nosotros cantando, sirviendo, ya más grandecito, que cante también el niño. Y o sea, fueron pasando los años que no te das cuenta en realidad cómo pasan de rápido. Exacto. Y a veces ni te das cuenta cómo la nube negra también te va cubriendo. Va creciendo. Exacto. Yo recuerdo esa época. Es ahí donde nos coincidimos ya con el ministerio. Sí, ahí ya viví yo también esa parte donde Nadia, íbamos a algún evento y Nadia siempre lloraba, y lloraba así mucho en las oraciones, en el servicio que dábamos. Nosotros estamos en un ministerio de alabanza que se llama Bersheba, y cuando íbamos a servir a algún lugar, pues, y Nadia decía, no sé dónde anda Fran, se fue ayer y no ha regresado.
Y eso era lo de casi siempre. Y las personas que tienen algún esposo o esposa que está en adicción, me imagino que están pasando por situaciones difíciles, que quizás están viendo este video, donde todo se va incrementando y empieza a ser pérdida económica, pérdida de valores, de confianza. Sueños. O sea, es tremendo. Eso del alcoholismo es tremendo, porque atrás de eso trae tantas cosas que el mismo demonio las va maquinando, pues. Totalmente. Y sinceramente les digo, las personas que veían a Nadia, cómo sufría, y veían a Fran y parecía que Fran en su mundo y Nadia en el sufrimiento. Y le decían a Nadia, déjelo, deje ese hombre. Así. Totalmente. Sí, claramente. Totalmente. Ese hombre ya no. Déjelo, usted está joven. Sí. Mucha gente te lo dijo. Sí, definitivamente. Fíjate que es así. Yo he logrado trascender esas cosas solo desde el perdón de Dios hacia mí y de mí para mí. Porque reconocerte en ese, o sea, no reconocerte en esa persona es difícil. Porque nadie me decía en muchas ocasiones a lo largo de ese caminar, que más o menos, bueno, decimos 15 años, ¿verdad? Pero podrían ser 12, 13, en fin. Ella me decía, no te reconozco. Y ella tenía toda la razón. Porque no fue el hombre del cual se enamoró. Y yo te quiero decir que esa primera ocasión que fuimos a casa de sus papás con la idea que se quedara ella, fue la primera grieta. Haz de cuenta y caso que se rajó tu pared en un terremoto. Y esa grieta, si tú no la curas como debe de ser, seguirá haciendo su trabajo hasta botar la pared y destruir tu casa. Y esa grieta creció. La grieta se llama adicción. Y tú decías, hay muchos matrimonios que ojalá y primero Dios nos estén viendo. Caballero, esposa, jóvenes que se quieren casar, que quizá como yo normalizan beber socialmente, incluso lo pueden compartir. Y es decir, no, mira, pues compartamos, invita a tus amigos, a tus amigas, compartamos esto. Pero poco a poco no sabemos, algunas personas, como mi caso, detonaron en, digamos, grave, ¿no? En adicción grave. Y bueno, esas palabras de mi suegro, al cual yo quiero honrar, porque siempre él tuvo una ética, no sé cómo Dios le proveyó a él, el Espíritu le proveyó a él una paciencia y un amor hacia mí. Y mi madre también. Y también mi suegra. O sea, yo los honro a ellos a través de este testimonio, porque ellos también sufrieron con nosotros. No, yo los hice sufrir a ellos a través de todo lo que sucedió. Y entonces, estos matrimonios que hoy están pasando por esto, debemos de reconocer que necesitamos ver más allá en cuanto a que cuando el hombre está cegado por su falso machismo, no ve más allá. Y ciertamente la tendencia es que la mujer lucha, ¿verdad? Y como tú decías al principio, Satanás tiene un ataque directo para con los matrimonios, ¿verdad? Y es así, nosotros hemos sufrido ese ataque, lo sufrimos. Pasamos muchas cosas, como estuvimos separados 3 ocasiones, ¿verdad? Tú sabes bien eso. Sí. En el ministerio, como tú dices, yo participaba, pero de forma tibia, ¿verdad? Porque no me sentía parte. Pasamos de un lado de luz a un lado de oscuridad, porque el lado de luz, yo le decía a Nadia, es cuando nos conocemos, cuando nos enamoramos, cuando compartimos esa visión fuerte de apostolado, ¿verdad? De servir en la iglesia, de ser
plenamente felices, ¿verdad? Y luego con el matrimonio, con lo que soñamos, con lo que estábamos tratando de construir, lo construíamos, pero se volvía a deshacer, como cuando construyes un castillo en la playa, ¿verdad? Llega la ola y lo bota, como la palabra de Dios lo dice y lo menciona, ¿verdad? Sobre qué estás construyendo tu casa. Así es. ¿Verdad? Yo también quisiera honrar pues a mi suegra, ¿verdad? Y a mi cuñada, que cuando sucedieron estas primeras crisis, yo las primeras personas a las que recurrí fueron a las que más nos aman, ¿verdad? Que fueron ellas y mis padres. Porque yo tampoco quería difamar, ¿verdad? A mi esposo, ni nunca fue mi intención hacerlo quedar mal, ¿verdad? Sino que yo decía buscar ayuda. Pero siempre que comentábamos, busquemos ayuda, pues él decía que no necesitaba, que él podía solo, que él iba a salir adelante de esas situaciones. Entonces, esta situación de abandono, que lo reconocemos después, ¿verdad? Que sufrimos, la llenamos con la unidad de la familia, o sea, el acuerparme yo hacia mis padres, hacia mi suegra, mi cuñada. Hacia Ana. Y todos sabíamos que teníamos un problema muy serio, pero no teníamos la apertura de Fran a poder abrirse a la idea del cambio. Entonces, comentarte que fue tan grave que tuvimos que estar separados muchas veces. Tuvimos un segundo embarazo, ¿verdad? Nuestro hijo Matías, que fue para nosotros como una sorpresa enterarnos de ese matrimonio, de ese embarazo. No lo esperábamos y fue una noticia muy hermosa, ¿verdad? Que duró muy poco porque pues lastimosamente nuestro hijo nació muy pequeño y tuvimos que devolverlo a Dios. Y recuerdo que esas pláticas después de haber perdido a nuestro hijo fueron bien duras porque tanto él como yo nos echábamos la culpa a nosotros mismos. Si hubiera dejado de hacer esto, si hubiera hecho aquello, no, la culpa es mía, ¿verdad? Entonces eran situaciones bastante difíciles. En realidad la culpa no era nuestra, porque era pues una situación ya congénita, genética mía, ¿verdad? Que propició la situación, pero quiera o no fue un terremoto, ¿verdad? En nuestras vidas. Aún así, pues yo seguía en el servicio, en la iglesia, y nosotros intentábamos estar juntos, lográbamos, no lográbamos, porque siempre pues las adicciones nos terminaban separando. Pero durante todo este tiempo, Tony, a través del servicio que yo daba en la iglesia, realmente Dios iba obrando en mí. Yo reconozco lo que tú dices. Yo no podía hablar de esto si no era, o sea, deshecha en lágrimas y en dolor y en sentimientos. Y yo no podía hablar de esto. Pero poco a poco Dios me fue capacitando y fui entendiendo, en primer lugar, que yo me había casado con mi esposo amándolo con todas las fuerzas de mi corazón y que el amor permanecía. Eso fue algo que yo logré entender, que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, yo no lo veía a él mal. O sea, yo no le tenía un rencor o un odio o un rechazo. Yo quería ayudarlo, que yo creo que ese es un compromiso que como cristiana yo sentía, además del amor que yo podía tener por él. Pero era un compromiso de querer ayudar a mi amigo. Él fue mi amigo antes de ser mi novio y de ser mi esposo. Y si tú estás comprometido con ayudar a alguien a quien ni siquiera conoces, yo creo que con las personas que están más cerca de ti, nace más todavía ese deseo. Entonces yo empecé a entender que yo ya no tenía que pelear con el hombre, ¿verdad? Con la esencia del hombre en Fran, sino que mi lucha y mi batalla era espiritual. Exacto. Y que Satanás no estaba contento de ver que a pesar de que yo estaba, ¿verdad?, en una situación, yo todavía siguiera manteniéndome y dándole a Dios pues toda mi esencia. Recuerdo que otra cosa que yo aprendí fue a soltar. Yo tuve que llegar a aquel extremo de darme cuenta que yo no podía propiciar ningún cambio en mi esposo, por más que lo amara, por más que intentara, yo no iba a hacer nada.
Entonces tuve que soltar y decirle al Señor, aquí te lo dejo a tus pies, mira tú qué haces, porque yo ya no le encuentro forma, ¿verdad? Yo ya no sé cómo. Y empecé a orar por él. Y orar claramente es amar a la otra persona, porque en lugar de sentirme yo, digamos, con rencor, con odio y no poder perdonar, al contrario, yo por amarlo tanto, yo perdonaba, yo asumía mi responsabilidad porque yo también lo había dañado, claro. ¿Verdad? Porque eso es algo de dos. O sea, yo también le había gritado, yo también lo había maltratado con mis palabras, lo había hecho sentir mal, lo había hasta golpeado. Él a mí nunca me tocó, pero yo una vez, ¿te acordás, amor? O sea, tanta era mi rabia que yo le di y él con mucha cólera solo me dice, no me volvas a tocar. Obviamente, un hombre encendido, vos no sabes cómo puede reaccionar. Sí. Y eso es lo que él me quiso decir a mí. No me toques porque yo, ¿verdad? No respondo. Pero recuerdo que era tan fuerte aquello que yo ya no hallaba de qué manera. Entonces yo dije, suelto. O sea, yo aquí lo dejo y muchas personas a veces eso lo pueden ver como cobardía, como darte por vencido, como tirar la toalla. Pero, no. Pero en esta vida espiritual, ese es el primer paso. Claro, porque San Pablo dice, cuando más débil soy, es cuando más fuerte soy en Cristo Jesús. Amén. Así es. Amén. Pero a todo esto, él ya no estaba solo en el alcoholismo, o sea, ya había droga. Sí, correcto. O sea, que es el tema de las adicciones es algo que es envolvente, ¿verdad? Te va envolviendo, una cosa te lleva a la otra. Es que hay muchas cosas. Donde nos mudamos a vivir, que fue la última colonia donde habitábamos, había mucho consumo de alcohol. Pero pues también ahí conocí sustancias adictivas, ¿verdad? Ilegales, por supuesto, como la cocaína. Y en este mundo, ¿verdad?, vas progresando, porque la adicción es un túnel, ¿verdad?, que lleva los niveles pero hacia abajo, ¿verdad?, porque es la necesidad de tener aquello, es insaciable, ¿verdad? No hay nada que te pueda llenar, ¿verdad? Y entonces, desde ese punto de vista, los que sufren, la familia, pues no comprende, claro, ¿verdad? Porque la capacidad que tienen las sustancias a nivel químico de cambiar tu forma de pensar, sentir y actuar. Es una dependencia, ¿verdad?, total. Es una, o sea, ya comenzás a operar bajo la necesidad de consumo, no bajo la necesidad de ser funcional a la sociedad. O sea, perdés toda esa estructura, ¿verdad? Es como una que se minó la tierra y se cayó, ¿verdad? Todo lo que sostenía esa porción de tu vida. Quiero decirte acá y quiero compartirles que cómo podemos ver un lado de la moneda es cómo una persona lucha, ¿verdad?, desde la fe, y cómo otra persona se hunde en su miseria. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo, a pesar de que le decía yo te amo y verdaderamente era un sentimiento puro, había en mi mente que yo no podía merecerla más. Y por eso decía frecuentemente, ¿lo recuerdas? Yo te decía, no te quiero hacer más daño. Y mi único camino era alejar. Claro, y esa es una acción clásica en la adicción, o sea, los sentimientos de culpabilidad, no te mereces a un hombre como yo. Exacto. Psicológicamente, casi que la mayoría reacciona de esa forma. Totalmente, pues. Y es otro engaño de Satanás, que te hace sentir, ya no vales, ya no servís. Basura. Eres basura. Entonces viene un desgaste emocional en el que está sufriendo la adicción y lo cree. Y se va autocondenando.
Y hay muchos que en esa condena llegan al suicidio. Yo lo pensé. Sobredosis. Lo pensé. De muchas formas y muchas noches. Ya de quitarte la vida. Sí. Es decir, porque yo decía, hablábamos con Nadia, porque teníamos buena comunicación, o sea, a pesar de, nos comunicábamos. Y yo le decía, es que todo lo que está a mi alrededor lo daño. Todo lo que está a mi alrededor lo daño. Y por supuesto porque yo estaba mal. Yo no era un ente de nada bueno en cuanto a que todo era conflicto, todo era guerra, todo era inseguridad, no sabía si iba a responder al compromiso o no, comienzas a fallar a tu trabajo, comienzas a fallar a tus hijos, no importa nada, solo importa el ahogar tu pena, tu baja estima en las sustancias, en el alcohol, con esa falsa cherada, ¿verdad? Como lo decimos aquí en el ambiente salvadoreño, de cheros, y ahí se va pasando y bueno, ni modo, pues esto ya... Yo recuerdo que fue algo bien duro esa época porque yo veía a Fran feliz fuera de casa. Llegaba con a la una casa y sonrisa cambiaba. de oreja a oreja, esa sonrisa que a mí me enamoró, pero ya no era para mí. Era para sus amigotes. Era, o sea, yo lo veía a él tan feliz cuando él no estaba en casa. Media vez llegaba a la casa, era otra la actitud, y por eso yo decía, yo lo desconozco. Él no es la persona, y ahí yo puedo reconocer. Él era un títere de Satanás. Sí. Pero yo sí lograba reconocer, como éramos muy sinceros en hablar, y yo creo que eso es una herramienta positiva que teníamos, que nosotros nos decíamos las cosas con respeto, pero las decíamos tal cual eran, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando él me decía eso, todo lo que arruino todo, o sea, nada me funciona, no me salen los trabajos, o todo lo arruino, siempre quedo mal. Claro. Yo veía el sufrimiento de Fran, y ahí era donde yo de verdad sentía la necesidad de ayudarlo, porque sentía que él estaba verdaderamente hundido, que esa sonrisa entonces no era una verdad, él no era feliz, él tenía una sonrisa en la cara, pero él no era feliz, él no se sentía bien, no era pleno. Y así fue como, pues, entre que nos reconciliábamos, ¿verdad? Y nos separábamos, el Señor nos regala el don de un tercer hijo. De verdad que con el segundo hijo la indicación médica era que yo me esterilizara por el riesgo grande de volver a vivir una situación similar que ponía en riesgo no solo la vida del bebé, sino la mía. Pero bueno, el Señor tenía sus planes y quedamos embarazados de nuestro tercer hijo, Emmanuel. En una de esas veces que podíamos pues estar juntos y que realmente reconocíamos que había amor entre nosotros a pesar de las situaciones que vivíamos. Pero sí fue como algo fuerte porque pensamos que la misma suerte íbamos a tener, ¿verdad? Sí fue un embarazo de alto riesgo, en cama totalmente. Yo necesitaba las atenciones de todos ellos. Sí. Y pues aún así... Fran, pues por el problema tan fuerte que tenía, se ausentaba. Y entonces yo recibía las atenciones de todos los demás en esos días que él no estaba. Y cuando él estaba, pues él daba lo mejor por apoyarme, ¿verdad? Pero sí yo noté que fue incrementando más su deterioro. O sea, yo ya no veía su rostro igual. Sí, así. Yo notaba incluso una coloración más oscura de su piel. O sea, imagínate cómo realmente uno ve el daño que generan estas sustancias en tu ser amado, pues. Recuerdo que todos me preguntaban a mí, ¿y a dónde está Fran? ¿Y a qué hora va a venir? Y yo, ay, ya ni me pregunten, o sea, ni yo tengo idea. Era como una presión de tener que saber todo y de rescatarlo, digamos, o de volverlo a casa, que era imposible que nosotros pudiéramos hacerlo. Es difícil, fíjate, porque la gente
no comprende de que vos estás sufriendo, pues, y muchas veces me imagino que recibiste ataques de decir, mire niña, pero reaccione, ¿por qué no lo deja? Usted ya lo conoció así, usted decidió casarse con alguien así, sí, muchas veces me vi cuestionada. Gracias a Dios, pues, no permití que esas cosas me hirieran, porque ya con los años entendí que eso era algo que no era mi culpa, por decirte, porque uno al principio siente culpa. Quizá por mi forma de ser, yo propicié que el otro tuviera estos problemas. Sí. Pero en realidad después yo entendí, no es algo que yo provoqué, porque yo no hubiera deseado que esto hubiera existido o pasado. Yo no se lo deseo a él ni a nadie en el mundo, ¿verdad? Entonces, así fue como pues llegó Emmanuel a nuestra vida. Una tercera historia. Emmanuel es un milagro, pues. Sí, es un milagro. Nosotros lo vivimos. ¿Cuántos meses tenía cuando nació? 26 semanas. De gestación, que el embarazo dura 40. O sea, realmente fue una lucha bastante fuerte. Yo recuerdo que cuando fuimos a verlo al hospital, Frank no quería ni tocarlo. La doctora decía que teníamos que tener contacto con el bebé, como que sintiera nuestro calor, nuestra piel. Y recuerdo que Fran, pues yo creo que también él sentía miedo de contaminar, porque obviamente ellos lo tocó así, con un dedito así. No lo quería casi que ni tocar. Pero pues ese toque, ¿verdad? Ese estar nosotros ahí cerca de él, propiciaron que él saliera victorioso después de 91 días en el hospital. Todavía nosotros no estábamos juntos como matrimonio. Yo vivía en casa con mis padres, él vivía en casa con su mamá. Por veces estaba con nosotros, a veces no. Estábamos en ese vaivén. Y en todo eso, pues, se vino la pandemia. Ahí te dejo en la parte. Fíjate que, retomando un poquito, es la idea, de la fragilidad del bebé, de Emmanuel. Para mí era una hipersensibilidad, una hiperfragilidad. Exacto. Que no podía creer cómo ese ser de 18 centímetros, no sé, más o menos, ahí estaba luchando. Y quiero destacar acá algo. En este torbellino de las adicciones, obviamente estás totalmente en el mundo, ¿verdad? Y el mundo no existe Dios. Por eso se te hace más fácil en aumentar y darle de comer a ese lobo feroz, a ese falso machismo, a esa poca humildad. No hay humildad, es soberbia, ego, ¿me entiendes? Alimentas orgullo. Esas partes de tu humanidad que existen en todos, existen en mujeres y hombres. Y también hay un pasaje en la Biblia, ¿verdad?, que habla acerca de a qué alimentas en tu vida, ¿verdad? Así es. Y entonces yo solo alimentaba la carne, ¿verdad? Por ello, en ese tiempo, a pesar de que tenía noción de Dios, pues ya mi relación estaba totalmente fría. Sí, estaba lejos. Cuando sucedió lo de Manuel, de nuestro tercer hijo, pues sí hubo un pequeño toque, ¿verdad? Y porque, pues sí, es como el Dios bombero que le llamamos, ¿verdad? Señor, ayúdame y te prometo que voy a cambiar. Pero eso no sucedió. No sucedió porque mi nivel de adicción ya estaba controlando, como te digo, ya controlaba el 85% de mi vida. ¿Ya eran cuántos años de adicción en ese momento? Bueno, imagínate. Nosotros decimos 15, amor, porque tú empezaste desde bien pequeño. Es que sucede que yo digo 15 años porque más o menos, pues, desde que yo tuve mi primer contacto con las primeras bebidas alcohólicas, con los cigarros y todo eso, ahí comienza tu adicción. Ahí comenzó a enrolar con un estilo de vida, pues. Y era una duplicidad, se llama, ¿verdad? Esto es un problema de la personalidad, ¿verdad? Que eres frente a un grupo de personas una cosa y frente a otro grupo de personas otra cosa, ¿verdad? Entonces yo era un adicto, pero también era un católico
solapado, ¿verdad? Como cualquiera de los dos lados, porque en el mundo no defendía la postura católica y viceversa, ¿verdad? En el catolicismo pues no atacaba aquello que era del mundo. Entonces una duplicidad, y así crecí yo. Como te digo, en mi hogar era normal que se echaran la cerveza familia, ¿verdad? Pero bueno, en este tiempo de la pandemia, ¿verdad? Que fue difícil para todos, estábamos separados con Nadia. Estaba Manuel, ¿verdad? Luchando con sus terapias. Tenía muchas terapias todos los días en el hospital. Había que llevarlo a, bueno, muchas terapias, muchas especialidades atendiéndolo, gracias a Dios. Pero que yo de repente pues no estaba disponible, ¿verdad? Porque me había trasnochado o no aparecía, y entonces yo no estaba en casa, no contaban conmigo. Trataba pero yo ya no me sentía a gusto, ni conmigo mismo. O sea, no me entendía ya, no me soportaba ya, y prefería estar aislado, ¿verdad? O sea, esa es una etapa ya crítica, porque es donde más contemplas que estás en el último nivel y que ya no le importas a nadie. Eso es lo que te dice el demonio. Ya, si tú faltas, va a ser mucho mejor que no estés. Y te comienza a seducir la idea de que eso es lo que te conviene, estar aislado. Y entonces que siga la fiesta, ¿verdad? Aquí no te preocupes. Pero realmente están pasando cosas importantes, ¿verdad? Con la familia, el desarrollo de los niños y todo. En ese tiempo, Nadia recibe una invitación. Y yo creo que aquí yo sí quiero destacar que fue ese momento para mí único y especial por cómo se da la situación. No, fue algo maravilloso. Antes que entres a eso, vamos a hacer una pequeña pausa, porque lo que viene ahorita es la intervención de la madre, y ya regresamos. Pronto volvemos. Mi nombre es Tony López y quiero agradecerte porque estás mirando este programa de La Búsqueda. Quiero pedirte de favor que te suscribas a nuestro canal, que compartas estos videos, que le des a la campanita para que así puedas recibir notificaciones en los momentos que subamos videos nuevos. Gracias por tu apoyo, gracias por estar conectado con nosotros, y recuerda, busca y encontrarás. Bendiciones. Ok, volvemos con el testimonio de Nadia y Fran. Nadia, te habías quedado, bueno, Fran era el que estaba hablando, se había quedado Fran en ya entrar a la parte donde también sucedió un milagro, porque lo vemos así, que Nadia la invitan a participar, bueno, nos invitan, ¿verdad? A participar en un retiro hasta allá, en Bosnia-Herzegovina. ¿Cómo fue eso? No, eso fue, Tony, un milagro definitivamente. Ya veníamos del milagro de nuestro hijo, que yo lo veía como tal. O sea, porque ver esa fragilidad, como les decía, 3 meses visitando el hospital diariamente, esperando no encontrarlo, no en la lista. Porque si estaba en esa lista es porque definitivamente ya no lo había logrado. 3 meses pasamos con ese estrés, pero el divino niño lo sacó de ahí. Dios tenía un propósito y lo tiene para él, con su vida, claro que sí. Claro, sí. Pero entonces, volviendo al tema de viene la pandemia, ¿verdad? Y bueno, surge una invitación que le hacen a Nadia para ir a misionar a Medjugorje. Y yo ni siquiera por enterado del lugar. Como te digo, estaba en un estir en encoge, ¿verdad? Con una relación con ella, tratábamos de ir ahí complementándonos un poco, más que todo por el cuidado del niño. Y yo le digo, ¿que va a ir a dónde, verdad? Sí, mira, ¿y cómo fue eso? No, es que mira, me dijo la hermana y nos invitaron a cantar un retiro
pero ¿y eso cuánto cuesta? No, pues no sé, y vamos a ver. Ella lo ha contado acá en el otro capítulo, por lo que no voy a ahondar en eso, pero sí, o sea, todo lo que sucede alrededor de ese viaje es milagroso, porque no estaba nadie preparado para eso, y se dio. Es decir, María los manda a traer por una unción especial, ¿verdad? Y yo lo he visto tanto como para ti, en tu persona física, como para todos los que van, por supuesto, y en Nadia, para ella, personalmente, su corazón, ¿verdad? Su mente, pero es un vino nuevo. Sí. Es un vino nuevo. Porque yo en ese momento, ella estando ya en Medjugorje, yo estando aquí en El Salvador, tengo un sueño con ella. Con la Virgen. Con la Virgen María. ¿Te imaginas teniendo yo un sueño, un alcohólico, un drogadicto, un irresponsable, que tenga ese privilegio? Hoy lo veo como un privilegio. Claro. Porque después de eso, no lo he vuelto a soñar. Y nadie lo sabe perfectamente, como es así. Entonces, y claro, los sueños son parte de nuestra vida. Claro. Los santos han tenido revelaciones místicas a través de sus sueños. O sea que es Dios hablando. Amén. Y la madre, yo me veía en ese sueño, estaba la madre de Medju, que ni la conocía, Tony. No la conocía. Y había un montón de gente yendo hacia ella en ese lugar, en ese lugar donde está ella allá. Y yo estaba parado a un lado observando. Pero sentía también que era cerca de mi casa. En una iglesia evangélica. Ahora ya no es iglesia evangélica. Todavía está la iglesia evangélica. Pero ahí era un predio. Entonces yo lo relacionaba en el sueño ahí, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que yo me despierto inquieto y le digo a Nadia, le escribo y le digo, pregúntale a María qué es lo que quiere decir, porque acabo de soñar con ella y esto y esto y esto y esto. Viví en el sueño. Híjole, y ahí comenzó un proceso, ¿verdad? Un proceso de sanación, porque a pesar de que yo en ese momento estaba totalmente negado a la fe, mira, yo le pronuncié estas palabras a Nadia. María es un instrumento de engaño que ha utilizado la iglesia por siglos. Yo se la pronuncié, Tony. Y hoy me duele, porque ofendí a mi madre. Claro. Pero qué madre, al sentir roto el corazón por una acción de su hijo, se va contra él. Al contrario, te dice, hijo, te amo. Y ella es la que ha obrado desde ese día que nos comprometimos. Porque nos casamos un 8 de diciembre. Plenos y conscientes. Entregados al amor en Cristo Jesús. Y mi esposa eligió esa fecha. De alguna manera no estábamos tan conscientes del poder de la Virgen. Y fíjate que escuchando lo que estás diciendo, muchas personas han tenido en Medjugorje el encuentro con la madre y de ahí se desatan cambios radicales en su vida. Así es. Nadie estuvo allá, pero prácticamente tú estuviste allá. Prácticamente. Estuviste allá. Sí, ella fue el puente. De hecho, ahorita que hablamos de esto, yo analizaba y pensaba que durante todo este proceso yo asumí mi responsabilidad como matrimonio, ¿verdad? Mi esposo, digamos, si yo iba a comulgar, yo comulgaba por los dos.
Entonces porque yo deseaba que mi esposo comulgara, o sea, mi sueño era verlo, pasar a recibir a Cristo una vez más, porque eso significaría que él estaba en paz con el Señor, ¿verdad? Claro. Y de hecho, pues, cuando fuimos a Medjugorje, obviamente que una de las peticiones que yo llevaba en mi corazón era ver a mi esposo así, a los pies de Cristo, ¿verdad? Y que él pudiera sentir lo mismo que yo sentía, porque yo llegaba a la casa y yo le contaba, mira, fuimos a un retiro, vieras la actividad, y yo sentía como que estaba hablando con una pared. O sea, era como si él no me entendía qué era lo que yo le quería transmitir. Entonces yo a veces hasta mejor me callaba y yo decía, ¿para qué sigo hablando si no, esto no llega? No es recíproco. Ajá. Entonces quería también decirte que ahorita tuve aquella visión de cuando íbamos subiendo el monte Paul Bordón. Íbamos cada uno por su lado. Ahí nadie iba junto, ¿verdad? O sea, cada quien iba concentrado en el rezo del Vía Crucis, en el rosario. Y yo iba subiendo el monte, las piedras, y iba analizando. Así es la vida. De hecho, pues a mí me había tocado una vida bastante empedrada hasta ese momento, ¿verdad? Y yo veía cómo a veces yo necesitaba la ayuda de un arbolito, de agarrarme y jalarme. De hecho, yo recuerdo haberme tomado una foto agarrando un arbolito, porque yo dije, ¿cómo necesitamos del otro? O sea, así sea un árbol. O sea, ¿cómo necesitamos en esa vida, en ese valle, del otro? ¿Verdad? Recuerdo que yo iba recogiendo piedras. Yo nunca he andado recogiendo piedras, ¿verdad? Pero yo me guardaba algunas piedritas, ¿verdad? Y yo iba recogiendo las piedras y yo decía, este lugar es santo. Este lugar donde estamos es santo. Sí. Acuérdate que creo que solo una vez lo subimos. O sea, yo me quedé con muchos deseos de volver a subirlo, pero yo lo subí a una conciencia bien importante. Recuerdo que yo sentí el sol casi encima de mí. Yo no pude ver el famoso, porque yo no, baile del sol, porque yo no podía ver hacia el sol. Yo andaba con lentes oscuros porque sentía aquella... Fuerte, que quemaba. Sí, un sol muy diferente. Aquí en El Salvador hay sol, pero yo sentía de una manera muy diferente. Y obviamente cuando llegamos al Krishevak, o sea, a la cruz blanca que está ahí, y enterarme que dentro de ella había una astilla de la cruz de Cristo y acercarme a orar, yo sentí como si ahí yo entregué por completo, ¿verdad? Esas intenciones que yo llevaba y que Dios había escuchado esa oración. Humanamente, Tony, ¿para qué te voy a mentir? Humanamente, cuando tenemos algún familiar adicto, no creemos en que pueda existir un cambio de vida radical, pero espiritualmente nada es imposible. Y yo lo había vivido muchas veces. Una de esas había sido ser madre, porque yo siempre había tenido pues esas dudas de poder ser madre, y obviamente tenía en mi sistema reproductor ciertas características que pudieron haber impedido ese anhelo de mi corazón. Y obviamente otro era ver a mis hijos, o sea, cualquiera de los tres, incluso Matías, que siempre lo tomamos en cuenta, él está en el cielo, para mí fueron regalos inmensos y milagros de Dios en nuestras vidas, aún teniendo un matrimonio tan conflictivo y nosotros haber seguido intentando hacer crecer a nuestra familia y seguir adelante. Y el otro milagro es que antes de que yo fuera a Medjugorje, Fran tenía la idea de divorciarse de mí. Y claramente él me lo dijo, ¿verdad? Por teléfono o mensajes. Pero cuando yo llegué y le dije, quiero que me lo digas aquí, frente a frente, él no pudo tocar ese tema. No sé qué fue, yo digo, el Espíritu Santo quizás me revistió, yo no sé, pero no pudo tocar ese tema.
Y al contrario, nació ahí, ¿verdad? Un deseo de hablar más, de empezar como a ver de qué manera lográbamos nosotros superar todo eso. Todo eso. Fue increíble y el tiempo se nos acabó, se nos ha acabado el tiempo, pero eso no quiere decir que no va a haber una segunda parte, porque falta mucho todavía de lo que nuestra madre, la Gospa, como le dicen allá en Medjugorje, hizo a través de su matrimonio. Sí. Y vamos a vernos nuevamente acá Primero Dios. para la segunda parte. Espero que esta parte, que es la primera, le haya sido de mucha bendición. Les pedimos de que recen por nosotros, recen por este matrimonio, y los esperamos en la segunda parte de este testimonio. Así que, hermanos, gracias. Gracias, Tony. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga este canal. Amén. Así sea. Saludos. Bendiciones. La Y búsqueda. recuerden, busquen y encontrarán. Bendiciones.